Hola de nuevo, un nuevo episodio Rehabilita con Éxito, en el que hoy además va a estar la cosa muy calentita, va a estar muy bien, porque hoy nos hemos vestido con nuestras galas para acudir a una fiesta, a un cumpleaños. Antes de presentaros a nuestros invitados, déjame que me presente yo. Soy Martín Martínez, soy periodista y me acompaña Borja Gabilondo, la parte técnica, la parte fría, la parte calculadora. Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, porque tú calculas, quiero decir, ¿no? O sea, vamos, ¿no? No por otra cosa. Pues muy bien, otra entrega más y va a estar hoy va a estar muy interesante. Hoy te he visto que venías con ganas. En cuanto Sí, venía con ganas. Has venido con tus apuntes y con muchas más ganas de lo habitual, hay que decirlo. Claro, es que lo que tiene el venir a un cumpleaños, y es que la asociación Áncora en San Sebastián ha cumplido 10 años. Se dice pronto y habrán pasado seguro que muy rápido, pero ellos han trabajado durante estos 10 años por una cosa que se llama patrimonio. Y es algo que el patrimonio, Borja, es nuestro. Es nuestra historia, son nuestros edificios, nuestra belleza. En un momento dado igual, pues no tan bello, sino también nuestras cagadas en un momento dado, ¿no? Pero es el patrimonio. Con nosotros están Eneco Oronoz. Eneco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas. Y Alberto Fernández Darlás. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo primero, bienvenido, felicidades. Teníamos que haber traído matasuegras, gorritos, confeti y algo de cava o así, ¿no? Pero bueno, eso lo dejamos para después. Lo tenemos ahí, detrás de las cámaras. Ahí detrás están. Bueno, gracias por la invitación. Es verdad que hace poco soplamos las velas porque, como dices tú, se ha pasado rapidísimo. Nosotros empezamos en 2013. Entonces, en aquel momento éramos un grupo de personas de Donósticas y todos historiadores del arte, y había un proyecto concreto en nuestra ciudad que nos resultaba muy preocupante, y que era derribar una sala de cine, un cinematógrafo, como se llamaba en la época, que era el Palacio de Bellas Artes. Entonces, investigando un poco, vimos que era la sala de cine más antigua que quedaba en toda España, porque había sido construida en 1914, y luego pues es verdad que era un edificio que tenía una presencia urbana espectacular, pues está en la confluencia de dos avenidas principales de San Sebastián, supone un poco pues el cierre, el remate del Ensanche Cortázar por el sur, y bueno, pues lo iban a demoler. En aquel momento pues decidimos constituirnos en asociación. El objetivo era salvar ese edificio, objetivo que no conseguimos como nos hubiera gustado, pero es verdad que en aquel momento pues sí que el gobierno vasco lo declaró bien cultural, y a los 2 años se desdeclaró. Entonces pues de eso vamos a ir hablando poco a poco. Eneco, ¿sois un poco esos vecinos que están de mala leche en la comunidad? O por el contrario, sois los guardianes de un tesoro nuestro como es el patrimonio? ¿Qué os consideráis? Yo no diría que estamos de mala leche. Yo creo que, bueno, nos gusta la ciudad, nos encanta, es bella, como se dice habitualmente, ¿no? Pero tenemos pues unos edificios que muchas veces, como estamos aquí, pues no los apreciamos lo suficiente, y lo que nos gustaría es que se conservaran, que se pusieran en valor, ¿no? Y que no haya pues estos derribos que vemos que se producen continuamente de edificios interesantes, porque eso forma parte de la identidad de todos los ciudadanos. Muchas veces la gente nos escribe: oye, pero si lo he conocido esto toda la vida, ¿no? ¿Cómo puede desaparecer? Y entonces, pues bueno, queremos que poner en valor eso, y pues nos encantaría tener una relación, bueno, no sé, si más fluida, o que nos hiciesen un poco más caso, o que, bueno, o sea, no estar de mala leche todo el día, ¿no? A bronca limpia, sino precisamente no ponerlo en valor y trabajar todos para conservar todo eso. En estos 10 años que estábamos comentando, veis que se ha convertido en un tema quizás más de actualidad, el tema del patrimonio, o se le ha dado más importancia. ¿Cómo lo veis, la evolución? Positiva. Bueno, ha habido también una presión inmobiliaria también y turística muy importante en la ciudad, que ha aumentado, vamos, de forma exponencial. Y luego también, pues paralelamente, una sensibilidad pues cada vez mayor ante el problema, ¿no? El reto que supone, pues bueno, San Sebastián, como todo el mundo sabe, es una ciudad que tiene muy poco suelo urbano, y entonces el que hay está muy cotizado, y hay unas presiones fuertes. Bueno, pues en estos 10 años han ocurrido las dos cosas, ese fenómeno paralelo, y es verdad que, bueno, yo creo que modestamente algo hemos contribuido a que el tema del patrimonio sea un asunto del que cada vez se habla más, es un asunto que sale en la prensa, es un asunto que ha entrado un poco en la agenda política también,
Y bueno, desde ese punto de vista pues, estamos contentos, ¿no? De que hay una conciencia, no a nivel, al nivel que tenemos, por ejemplo, en relación con el patrimonio medioambiental, ¿no? Que yo creo que hay una sensibilidad social mayor. En este caso, el patrimonio arquitectónico de tipo cultural, pues bueno, se empieza a percibir también como es lo mismo. Al final son bienes escasos que no son renovables y que es preciso legar a las generaciones futuras, ¿no? Pues es un poco actuar también con esos criterios de sostenibilidad, igual que se hace con el medio ambiente, pues también con los edificios históricos, ¿no? Es un poco nuestra idea. Lo que está claro es que las ciudades evolucionan, eso y tienen que evolucionar, pero eso también lleva una factura, y es que muchas veces es que desaparezcan joyas arquitectónicas dentro de la ciudad. ¿Os acordáis vosotros cuando llegó el Cursal a San Sebastián? ¿Os acordáis la bronca? No existía Áncora, tenía que existir en aquel entonces, la bronca monumental, que además un promotor que llamaban el francés, no sé si os acordáis, tuvo su propia lucha contra ello, con carteles ocupando escaparates de alguno de sus locales y tal y cual, ¿no? Yo me acuerdo que aquello fue... ¿Cómo se solucionó? En cuanto lo encendieron por la noche, la gente lo empezó a asimilar diciendo, hombre, pues de noche encendido no está mal. No, el edificio tiene otra pinta, ¿eh? Es verdad que de noche tiene otra pinta, pero de día... Es que ahí había una herida, una herida que había habido un edificio de los años 20 que era fantástico y que en el imaginario colectivo aquello era un referente, ¿no? Y había ese sentimiento de pérdida, habían pasado 25 años. Es verdad que el nuevo edificio Moneo es espléndido, muy diferente, no tiene nada que ver, y es un edificio maravilloso también, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos perdido uno y hemos ganado otro. Es decir, que es un poco la evolución que tú nos... Eso hay que saberlo asimilar de alguna forma. Hay que saberlo asimilar, pero había esa herida. Entonces, también cuando se pierde un patrimonio que es valioso para todos, eso tiene que cicatrizar, y eso no se cura tan fácil. Claro, muchos lo vemos además en un momento dado. Pasamos del problema, ¿no? Sí. Por ejemplo, pues del Bellas, ¿no? En un momento dado. Sí. Y bueno, el Bellas Artes igual no es el ejemplo claro, porque la fachada por fuera quedará más o menos parecida, ¿no? Veremos. Bueno, ahora hablamos de Bellas. Pero sí que es cierto que en un principio igual la ciudadanía en sí, nosotros, pues bueno, tampoco es para tanto y tal. Y luego sí que echas de menos, con el paso del tiempo y tu nostalgia cuando haces mayor, sí que echas de menos un poco, decir, aquella farmacia maravillosa en el Boulevard, ¿no? No sé, pues aquellas fachadas de comercios maravillosos que había, ¿no? Que luego ya no los echas de menos, ¿no? Porque claro, ya llega el Pladu, pues ya todo va. Sí, sobre todo cuando ves una foto antigua y dices, coño, fíjate cómo era esto y tal. Ahí es cuando echas de menos, claro, se te va olvidando, porque al final te acabas ya habituando a lo que se haya hecho, a una obra nueva, a una rehabilitación. Pero es verdad que luego cuando ves las fotos antiguas, por lo que sea, porque aparece en prensa o en algún lado, es cuando dices, ostras, pues era bonito, la verdad. Nosotros hicimos una exposición hace unos años que se titulaba La ciudad que perdimos. Y entonces lo que buscábamos era propiciar una aproximación emocional hacia hacia nuestra ciudad, hacia San Sebastián. Y eran un montón de ejemplos de edificios desaparecidos y los que habían venido a sustituirlos, ¿no? Entonces, pues, tuvo bastante éxito porque la verdad es que atrajo un público de todas las edades y bueno, yo creo que suscitaba este tipo de reflexiones, ¿no? Y la gente, muchos se sorprendían porque eran edificios que no habían conocido, los más jóvenes, los más mayores sí, y creo que removió conciencias y sirvió para llamar la atención sobre el problema que tenemos con la conservación de nuestro patrimonio, para ver lo valioso que puede llegar a ser. Y luego también confrontar ese sentimiento de nostalgia que en realidad nosotros, como ya digo, lo que venimos a defender es que es una aproximación hacia el patrimonio no desde la nostalgia, no desde el inmovilismo, sino desde la toma de conciencia de su valor y de gestionarlo con inteligencia y con criterios de sostenibilidad. Pues es un poco el mensaje que nosotros pretendíamos trasladar y que yo creo que cada vez es más interesante y más vigente. Luego hablamos de la exposición. Sí, pero hablemos primero de... Sí, volviendo, estábamos hablando antes al inicio, claro, el origen fue el Bellas Artes. Entonces, bueno, parece que la obra sigue adelante, que acabará siendo un hotel, previsiblemente un Hilton, de la cadena Hilton. Bueno, ¿qué opinión después bueno, no sé si lo abrirán este año, pero la idea... Hombre, todavía lo veo un poco verde, para este año lo veo un poco verde, pero bueno, ¿qué opinión
tenéis un poco del tema después de esta evolución de estos 10 años con el lío del Bellas Artes? Bueno, pues un sentimiento de fracaso. Pero el fracaso colectivo, no solo el nuestro. De fracaso colectivo, fracaso institucional sobre todo, porque ya hemos visto cómo el gobierno vasco le dio la máxima protección legal, luego el propio gobierno vasco se la retiró en una decisión para nosotros poco justificada, casi insólita, ¿no? Y cómo todo este fenómeno dio lugar a la intervención al final del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios de ICOMOS, declarando una alerta internacional de patrimonio en la ciudad de San Sebastián, que es la única capital de España que tiene esta alerta internacional. Entonces, bueno, pues es un poco pena cómo la voz de los máximos expertos pues al final fue ignorada por los responsables políticos locales. Y bueno, como sin duda hemos perdido un edificio que era único. Que tenía unos valores que excedían la ciudad. O sea, Hombre, ahí había un debate en la ciudad sobre el de Bellas Artes. Había quien estaba a favor de dejarlo como estaba y de que alguien decía, bueno, tiene que tener una evolución, porque sí que es cierto que ponte en la piel del propietario o del empresario. No sé si un cine sería lo más rentable a ese edificio, ¿no? No es que solo puede ser un cine, sino que puede ser cualquier cosa que sea respetuosa con los valores del edificio. Claro. Pero sin ventanas, porque aquí yo no tenía ventanas. Claro, ¿no? era un problema, ¿no? Pero entonces tenía que haberse buscado otro tipo de soluciones. ¿Cuántas veces se habló de una posible permuta, ¿no? Que el ayuntamiento se quede con ese edificio, que es valioso, evidentemente, y que les dé otro solar en otro lugar para hacer el hotel, para hacer lo que ellos quieran, ¿no? O sea, había otras soluciones, nadie apostó por ellas y al final pues tenemos lo que tenemos. Pues un agujero en el pleno ensanche. Sí. No, luego al hilo también del Bellas Artes, bueno, ahora estamos con el tema de la estación del norte, bueno, que ahora está también en plenas horas, está todo patas arriba ahora. No hay estación. Bueno, no hay estación, efectivamente, no hay estación, ahora es como un apeadero. Bueno, ¿qué opinión? Me imagino que será un poco similar también a la del Bellas Artes. Bueno, nos ha dejado estupefactos, porque ¿cómo es posible que una estación de viajeros de ferrocarril que teníamos del siglo XIX pues era un elemento protegido también por la normativa urbanística? Pues bueno, este edificio que teóricamente se iba a preservar, nos dijeron que la envolvente exterior, las fachadas iban a mantenerse, pues de la noche a la mañana pues lo han liquidado y allí no quedaba absolutamente nada. Han quedado los arcos, ¿no? Bueno, la zona de las columnas, la puerta con el reloj, la puerta de es lo único que ha quedado, ¿no? Creo. Sí, que encima lo han movido, ¿no? Sí, encima lo han movido. Entonces, bueno, pues no sé, nosotros nos quedamos estupefactos, ¿no? ¿Qué sentido tiene derribar el original? Luego nos dicen, no, es que vamos a hacer uno nuevo que va a ser igual que el edificio histórico. Entonces, pues bueno, esto es un pastiche, claramente. Esto, desde el punto de vista de la lógica cultural, pues no tiene ninguna, ¿no? Una reconstrucción en estilo, pues para eso que haga una cosa completamente nueva, un edificio contemporáneo que puede ser igualmente valioso, como hemos visto, pues el caso del Cursal, pues bueno, que carguen una estación de viajeros del siglo XXI. Pero algo que ya ha desaparecido, intentar replicarlo, es que hacer un portaventura de cartón piedra, para eso no lo hagas. Ahí la historia es un poco más larga, ¿no? Es con el tema del tren de alta velocidad, que en un principio iba en Astigarraga lo que es no solo la estación del tren, sino también esa intermodal, pero claro, la gente decía, es que hasta Astigarraga tengo que ir. O'Donnell Orza dijo en su día, no, el tren de alta velocidad va a llegar a Donosti capital y va a llegar y va a llegar. Entonces, bueno, al final lo que han hecho ha sido esa historia entre la estación de autobuses, la estación de tren, hay un mejunje impresionante, ¿no? Es otro fracaso colectivo, yo creo que la estación del norte, porque era un edificio protegido, también con unos valores, un edificio del siglo XIX, con esa cubierta que mencionabais de Eiffel, esas marquesinas que tenía, que son lo único que ha quedado. Pero luego otra vez, ¿no? O sea, tanto Vitoria como Bilbao han conseguido mantener sus estaciones históricas. San Sebastián no. ¿Por qué esta diferencia? Aparte de la financiación, soterramiento, lo que sea, ¿no? Pero en Bilbao han tenido que luchar por mantener la estación, porque también la iban a derribar, pero aquí no se ha conseguido. Nos prometieron que se iba a mantener y al final la derribaron. Y bueno, pues, es una pérdida
también enorme. O sea, en ningún lugar de Europa se derriban estaciones del siglo XIX protegidas para dar paso a, no sé, un edificio nuevo, copia del antiguo, con un levante. Bueno, es absurdo. Hay otras soluciones. En Bilbao, además, se soterra, ¿no? Porque yo creo que Sí. toda esa zona se va a unir los dos barrios, San Francisco Sí. con el otro, mediante parques o, bueno, plazas o tal. Pero bueno, la estación parece como que se mantiene, ¿no? En un principio. Sí, sí, sí. En Vitoria Tal lo cual mismo, está. se mantiene al final de la calle Dato, la estación de tren de los años 20, la de toda la vida y tal. Pues aquí pues se ve que no hemos tenido suerte o se ha gestionado de forma diferente, pero O mal. o mal, ¿no? Y sobre todo que se ha comunicado fatal, porque se nos dijo que se iba a mantener y luego de la noche a la mañana nos llevamos la sorpresa. Entonces, pues bueno, son este tipo de cosas. Nosotros vemos que sobre el patrimonio catalogado se interviene con un grado de violencia pues muchas veces sorprendente en esta ciudad, ¿no? Yo creo que las intervenciones son de todo menos respetuosas en muchos casos, y entonces estamos en una ciudad donde lo que impera es el fachadismo en el mejor de los casos. Hay que tener en cuenta que el 70% de nuestro patrimonio catalogado tiene un grado de protección de imagen nada más, ¿eh? Entonces, bueno, pues esto da pie a que las intervenciones pues sean bastante... Pues aquí es decir que Donosti, Sí. muchos, la mayoría de los edificios no están protegidos o no están protegidos al nivel que se debiera. Nosotros entendemos que no están suficientemente protegidos, porque claro, la arquitectura es algo más que imagen. La arquitectura pues tiene que ver también pues con las distribuciones interiores, con las estructuras. Claro, aquí lo que tenemos es eso, ¿no? Unas protecciones ambientales que pueden estar bien para determinados edificios, determinados entornos, pero aquí son la norma general. Entonces, cuando el 70% tiene una protección ambiental, pues es verdaderamente preocupante, ¿no? Entonces, es algo que entendemos que hay que mejorar y que esperamos que en el futuro, pues yo no sé, si haya una revisión del planeamiento, pues ahora parece que se está tramitando un nuevo plan general, San Sebastián, pues se pueda mejorar, esperemos. Sí, pues está también el tema de los portales. Bueno, claro, una Sí. cosa es lo que vemos de fuera, fachadas y demás, pero es verdad que los portales, todos los que tienen que hacer cualquier intervención de accesibilidad se están arrasando. Todos. Porque portales, bueno, yo no tengo los datos, pero portales Sí, no sí. habrá mucho portal protegido en Donosti, ¿no? No, apenas son... Interiores me refiero, Sí, sí, o sea, sí. hay zonas interiores. Creo que son como unos 20 portales protegidos en toda la ciudad, son muy Ya. pocos. Y hay Pero para los verdaderas portales tan joyas. espectaculares Claro, que hay. Efectivamente, En la ciudad. en San Sebastián hay una riqueza en las bellas artes, en los portales, cualquiera que se pase por el centro. Nosotros hicimos una alegación cuando se estaba revisando el PEPUC, el Plan Especial de Patrimonio, con 320 y pico portales que nos parecía que eran susceptibles de merecer algún tipo de protección. Todos aquellos portales que más o menos habían mantenido sus características dentro del edificio de la época en que se construyó, pues nos parecía que merecían ser protegidos. Bueno, el Ayuntamiento desestimó por completo toda nuestra alegación y es una pena porque efectivamente se van arrasando. ¿Y qué razón ponía el ayuntamiento? No, Digo, no, te dicen vosotros que cuando no. presentáis esa alegación, entiendo que la presentáis alegada, es decir, lleváis vuestros datos de, ¿no? de por qué tiene que estar ese protegido. Hay una reticencia, yo creo, hacia la protección de interiores, porque, bueno, se considera un poco que lo que da a la calle es un poco de todos, ¿no? Digamos, las fachadas y tal, en cambio los interiores pertenecen a la los propiedad propietarios, particular, ¿no? Entonces yo creo que hay un poco ese concepto que se ha interiorizado y... Pero sin embargo, los interiores sí que te obligan a hacer las barras, las bandillas, a poner todo mucho más adaptable a una persona que, lógicamente... y, ojo, Sí, hay sí, que las razón. normativas O sea, de... Para eso, para los interiores sí vale, pero para proteger un interior por tema, ¿no? Claro, Constructivo, no, es un tema un poco cultural también, ¿no? Y de sensibilidad. Y hay un conflicto muchas veces entre las normativas de tipo técnico de accesibilidad y las de conservación del patrimonio. Entonces, esta cuestión está sin resolver realmente. Entonces, hay que avanzar también en ese sentido y es un problema que no solo tiene nuestra ciudad, la tienen todas. Pero lo que echamos en falta es que ni siquiera hay un registro administrativo donde todos esos elementos de valor estén recogidos. Entonces, están desapareciendo sin dejar rastro, porque ni siquiera hay un inventario, ni hay un catálogo, ni hay nada. O sea, nadie sabe lo que estamos perdiendo y además se están produciendo la pérdida de forma bastante rápida, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay ayudas para este tipo de intervenciones, hay ayudas que prestan pues tanto la administración municipal como otras, y sin embargo no hay ningún tipo de ayuda. ¿Para qué? Para intervenir sobre el patrimonio, para restaurar el patrimonio. Para eso no hay.
Y nosotros también lo venimos reclamando pues bastantes veces. Además, el sector de la restauración, de la intervención sobre bienes culturales es un sector económico que también es interesante que trabaje, ¿no? Y que podría ser muy beneficioso para todos, pero sin embargo, pues por algún tipo de cuestión, pues esto no se está promoviendo como se pudiera haber hecho. Entonces, bueno, aquí también hay un margen de mejora, ¿no? Porque está muy bien que haya unos fondos, como nos han comentado muchas veces, Next Generation para rehabilitación energética, para accesibilidad, para cuestiones de tipo técnico, que son imprescindibles, pero también se puede financiar con dinero público las intervenciones en elementos catalogados. Y yo creo que sería positivo para todos, seguramente, y también positivo desde el punto de vista de la actividad económica, porque hay empresas que se dedican a esto. Y bueno, pues hay que avanzar por esa senda, me parece a mí también. Sí. Oye, ¿qué opináis? Hablando de la rehabilitación energética, o las rehabilitaciones de las fachadas, ¿qué opináis de estos sistemas tipo Innoetics que han surgido, que lo que hacen es poner una piel por delante de lo que es el edificio? Entiendo que estaréis en contra de todo ello, claro. Bueno, a ver, yo creo que... Depende del edificio. Claro, no, también. Depende del edificio. Es una forma, claro, la solución está bien en el sentido de que es una forma de hacer que ese edificio pueda estar aislado, ¿no? Se están haciendo esfuerzos, es verdad, porque por preservar de la forma más aproximada posible la imagen original. Pero nosotros entendemos que es verdad que esos sistemas de aislamiento térmico exterior lo que hacen es ocultar de forma permanente la piel original del edificio. Entonces, bueno, pues no nos parece una gran solución. Aunque siga ahí esa piel, quiero decir, a veces es reversible y a veces lo es menos. O sea, depende del tipo de intervención, claro. Entonces, desde luego, las fachadas ventiladas en edificios históricos como la patrimonial quedan absolutamente descartadas, como es obvio. Los ATEs, pues habría que ver si se hacen mejor o peor, pero a nosotros, con carácter general, nos parece mejor, desde luego, aislar por el interior si se puede, o llegar a otro tipo de soluciones intermedias, porque los aislamientos exteriores, ya digo, que siempre suponen una ocultación, una alteración de las texturas, de las proporciones. Bueno, valoramos los esfuerzos que se están haciendo, pero yo creo que no está la tecnología todavía suficientemente desarrollada y además el número de edificios catalogados tampoco es tan numeroso. Entonces, claro, como 1000 y pico de edificios en toda la ciudad. Entonces, claro, nos parece pues esos edificios deberían quedar descartados de ocultarlos porque es la fachada la que está protegida, ¿no? Esa imagen. Entonces, ocultar la parte protegida del edificio es un poco un contrasentido. Pero ¿cómo haces llegar a esos objetivos 2030 en el que todos los edificios tengan que ser edificios de consumo casi cero o casi nulo? Bueno, por creo que teniendo tanto edificio del siglo XIX. Lo aíslas por dentro. El ayuntamiento es una respuesta que me dio en su momento a un problema que teníamos con un edificio que era de piedra y me dijo, bueno, la normativa no te dice dónde tiene que estar el aislamiento, es igual de efectivo por el interior. No, los de piedra... los que tienen acabado de piedra, y sí que no te dejan. Hay una conciencia clarísima de que eso no se puede. Son intocables. Bueno, sí, no los de arenisca, pero hemos visto bajos de piedra en otros edificios que se ocultan con sates y con corchos. Sí. Pero luego hay otros edificios, por ejemplo, que tienen terminaciones revocadas o de hormigón, muchos edificios racionalistas de los años 30, 40, 50, 60 o de ladrillo de los años 60, 70 a los que ahora se le empieza a atribuir cierto valor y bueno, y ahí pues es verdad que la percepción no es tan clara, ¿no? Porque tú puedes tener un edificio de los años 30 con una fachada de hormigón que sea fantástico, un edificio racionalista. ¿Qué pasa? Que como no es de piedra vale menos, pues no. Yo creo que también habría que tener unos criterios que fuesen igualmente exigentes, no igualmente respetuosos. Pero bueno, ya digo que es un tema de percepción también y de... Es que la clave es buscar el equilibrio, porque claro, tienes unas normas cada vez más exigentes con eficiencia energética, pero claro, tienes un patrimonio que no se debería tocar. Entonces, claro, ahí también la administración, pues bueno, tendrá que buscar la forma un poco de buscar ese punto... Sí. Medio. Ahora lo que tenemos es que más o menos, bueno, casi el 100% de los casos deciden las comunidades, los propietarios, copropietarios, un poco la opción que a ellos les parece mejor y a veces aciertan y otras no tanto, ¿no? Pero es verdad que falta una regulación, yo creo, porque ya llevamos con este problema de la rehabilitación energética o con este asunto más de 10 años, yo creo. Y no, que yo sepa, no se ha encontrado una solución totalmente satisfactoria que dé cierta seguridad y que unos criterios claros, ¿no? Yo creo que hay que avanzar también en eso.
Es un tema de sensibilidad, ¿no? Entiendo. Sí, porque hay otras zonas es que a nadie se le ocurriría, no sé, arrasar interiormente un edificio de Gaudí. Ya no digo tocar la fachada, es decir, él que incluso, además, en las distribuciones y la decoración interior y demás, es que a nadie se le ocurriría tocar un edificio por dentro. Claro, pero en Barcelona, igual porque hay otra sensibilidad o hay otra apreciación no por el solo arte. Sensibilidad, hay una protección de verdad. Quiero decir que Bueno, en luego Barcelona- además, claro. ¿Cuál sería la ciudad que más protege a su patrimonio arquitectónico o edificatorio? Donosti, Pues no lo sé. Quizá Barcelona con los portales y todo el tema, porque ellos son conscientes de que el patrimonio modernista es a proteger, se han hecho barbaridades también como en todas las ciudades, sobre todo en la época de desarrollismo, 60, 70. En Madrid hicieron un esfuerzo en su momento con los comercios históricos, que tampoco es en San Sebastián. Decidieron proteger muchísimos comercios, tú vas y, bueno, tienen el rótulo antiguo, pero es otra actividad, es maravilloso tener esos comercios, ¿no? Pero quizás sea Barcelona con el tema de portales, fachadas. Y otra cosa que sí tiene Barcelona es lo que apuntaba Alberto, que tiene unas ayudas a la rehabilitación, al mantenimiento de esos elementos, ¿no? Es porque, vale, el ayuntamiento lo protege, pero el ayuntamiento a veces te ayuda. Entonces, si hay que hacer obras en ese portal, hay que hacer una cosa, pues hay una serie de ayudas que, claro, la protección no siempre tiene aparejadas como esos deberes, ¿no? También te tienen que ayudar, porque si consideran que es valioso para todos, para el conjunto de la sociedad y hay que preservarlo, pues que haya también ese tipo de ayudas. Es que aquí no existe. Nosotros tuvimos un caso que nos decía el ayuntamiento, pero al picar la fachada, pues bueno, salió una piedra de una serie de características y el ayuntamiento vino a una de las visitas y que quería quedarse de una determinada manera. Lo que pasa es que eso duplicaba el presupuesto, entonces se le dijo al ayuntamiento, bueno, pues tendrás que aportar de alguna manera, y el ayuntamiento hizo lo que fuere para que públicamente quedase bien que a ese edificio se le destinase un dinero. Era un ayuntamiento aquí de Guipúzcoa. Pero bueno, fue una cosa muy específica porque era un edificio que quedaba delante del ayuntamiento y porque al ayuntamiento le interesaba que quedase bien. Pero bueno, fue una cosa muy particular, un edificio muy particular, pero eso a nivel general no hay nada para esa tipología de edificios. Claro, no hay ayudas. Entonces, ¿qué pasa? Que la protección del patrimonio muchas veces las comunidades y los propietarios lo perciben como una carga, con toda la razón. Pues dicen, bueno, a mí, ¿qué me dan a cambio, ¿no? Yo estoy contribuyendo a que se preserve una belleza, que esa belleza es de todos, pues por lo tanto la comunidad pues tiene que contribuir también, ¿no? Y es verdad, pues tendría que haber ese tipo desde la administración, ese tipo de sensibilidad y luego también otra cosa que no tiene la administración son técnicos especializados en patrimonio. Hay arquitectos municipales y bueno, pasa lo que es siempre, ¿no? Pues que algunos tienen mayor sensibilidad, mayor querencia hacia la conservación y otros pues menos. Pero debería existir la figura del técnico de patrimonio y además deberían efectuarse análisis previos antes de intervenir sobre edificios históricos. Estos análisis que muchas veces o casi nunca se hacen, y yo creo que dan las claves de la intervención. Entonces es fundamental que haya estudios histórico-artísticos antes de intervenir en patrimonio catalogado o análisis previos, ¿no? Eso también es muy importante. Además son informes o son estudios que no son muy costosos económicamente, pues comparando con el coste que tiene una rehabilitación integral y que sin embargo son muy interesantes porque ya te están dando las claves pues para evitar futuros errores y luego está siguiendo una metodología que es la metodología adecuada. Y bueno, pues hay que yo creo que avanzar también en esa dirección. Y nos evitaremos muchos disgustos en el futuro. Hombre, los criterios también igual son un poco también flexibles, ¿no? Porque claro, vemos que cosas que quizás tampoco requieren de ninguna protección especial, el ayuntamiento va a muerte con ellos y es totalmente inflexible, y luego vemos otras barbaridades sin explicación, es decir, que tienen protección, miran para otro lado, te dan una serie de licencias que van en contra precisamente de lo que ya ellos mismos tienen recogido como protección. Entonces, claro, también hay unos criterios un poco flexibles, ¿no? Depende quién venga a pedirme la obra o la rehabilitación, pues bueno, la planteo la licencia de una manera o de otra, pues eso lo estamos viendo últimamente. Recibimos muchas quejas en ese sentido, ¿no? Es como, joder, pues en mi comunidad los miradores tenían que ser de madera o las contraventanas o no sé qué cosas, pues pequeños elementos, ¿no? Y luego pues vemos eso, pues grandes, en fin, desastres patrimoniales donde desaparecen fachadas protegidas o se interviene muy mal en patrimonio y aquí parece que no pasa nada, no hay ningún problema con ayuntamientos. La gente se queja con razón. Sí. Oye, afirmáis que San Sebastián corre el riesgo de convertirse en un decorado, en un plató turístico. El Portaventura, te decía.
claro, lo decís igual mucho por la cantidad de hoteles que en estos 10 años, la cantidad de San Sebastián ha sufrido una evolución hacia la construcción de hoteles y muchos de ellos en edificios que entiendo están protegidos. Sí. No solo hablamos del Bellas Artes, recientemente el Hotel Nobu, etcétera. Que también está en el ojo del huracán. Sí, ahora está con esos centímetros. ¿Creéis que hay margen de momento para frenar esto o esto llega para arrasar con todo? ¿Cuál es la visión de Áncora en ese sentido? Pues, hombre, nosotros vemos que toda esta presión turística, desde luego, tiene unos efectos evidentes sobre la población local, porque es verdad que a todos nos afecta, nos encarece supone un encarecimiento de la vida, un desplazamiento de los habitantes, que ven como sus entornos se transforman muchísimo, como ven como el precio de las viviendas aumenta tanto que ya no podemos permitirnos vivir en nuestros barrios de toda la vida. Pero bueno, sobre todo los efectos que tiene sobre el patrimonio son que un número muy grande de edificios históricos están siendo vaciados para convertirse en hoteles, ¿no? Entonces, en San Sebastián hay muchísimos casos. Estas intervenciones, por lo general, pues están siendo poco o nada respetuosas con las características de estos edificios históricos. Tenemos ejemplos como el convento de San Bartolomé, que había sido un centro de enseñanza del siglo XIX, que tenía una iglesia protegida de la cual no ha quedado absolutamente nada, se ha convertido en un hotel de 4 estrellas. Tenemos el Palacio de los Marqueses de Bastameroli, los Condes de Bastameroli, en el Paseo de Francia, que era un edificio fantástico, que ahora se ha convertido también en otro hotel. De los interiores no ha quedado absolutamente nada. Pues hay muchísimos, ¿no? El Hotel Nobu, que era una villa que estaba en Miraconcha, que se ha visto reducida a un delgado papel de fumar, ¿no? Que casi parecía un decorado de las películas del oeste. Todo lo que era la villa histórica del año 1902 pues ha desaparecido. Luego, además, encima ha habido un recrecimiento en altura, otro tipo de cuestiones. Pues así hay un montón de edificios históricos, ¿no? Sí, porque comentáis que son, que estimáis unas 450 villas residenciales las que han podido desaparecer, ¿no? Villas de principios del siglo XX. Bueno, sí, pero yo creo que desde que... Eso creo que es una contabilización que hicimos para España Fea, para el libro de Andrés Rubio. Entonces, fue una contabilización de, cuántas villas había en 1950, por así decir, y cuántas nos quedan hoy. Y pues más o menos habían desaparecido como la mitad o algo más de la mitad de esas villas históricas. Es verdad que no todo se puede proteger, no todo se puede conservar, somos muy conscientes de eso, pero sí que tenemos que tender a una mejora, ¿no? Hay personas que estiman que hay una sobreprotección. Este es un debate que está un poco abierto, ¿no? Nosotros entendemos que al revés, que hay un déficit de protección y sobre todo que las protecciones existentes se pueden mejorar y que hay un amplio margen de mejora. Entonces, pues al final el mundo del urbanismo tiene estas presiones, y nuestra misión un poco es hacer de balanza y contrarrestar un poco esta presión inmobiliaria tan fuerte, esta presión turística tan desbocada que vive nuestra ciudad, y nosotros ponemos el equilibrio en el otro punto, ¿no? Entonces es un poco nuestra misión, creo que es necesaria. Y luego es verdad que esto está sujeto un poco a la apreciación personal, pero a la vista de la transformación tan evidente que ha sufrido nuestra ciudad, yo creo que cada vez es la conciencia social cada vez es mayor. Yo creo que asociaciones como la nuestra cada vez tienen un respaldo más amplio, representan la voz de muchos ciudadanos y en definitiva creo que somos necesarios. A veces puede ser discutible, puede haber personas que no estén de acuerdo con todo lo que nosotros defendemos, pero es respetable. Hacemos, en definitiva, creo que hacemos un contrapeso, un balance que es positivo para todos, entiendo yo. Contrapeso que a veces ha ido muy bien también, claro, porque en algunas cosas evidentemente ha seguido adelante, quitamos esa destrucción, pero en algunos casos sí que se ha frenado. Sí, la presión ciudadana yo creo que ha servido, por ejemplo, en el caso de nuestra ciudad, pues para evidenciar las lagunas que tenía el plan de protección. Entonces, pues se ha hecho una revisión del plan y, por ejemplo, el tema de las villas históricas que mencionaba Neco, pues
pues, en el año 17 creo que es, ¿no? ¿no? Hace un par de años se han incorporado al catálogo 125 villas de golpe. Esto da la medida de la gran laguna, de las ausencias que había con anterioridad. 120 y pico son muchas, ¿eh? Son Una muchas. cosa es sumar 2 o 3, pero 120 Pues y pico. 100. En nuestro 125 inventario había de golpe. 300 y pico. Sí. Vamos a decir que algo menos de la mitad son las que han pasado a estar protegidas. Pero bueno, esto viene de que había unas villas en Ondarreta, Canimarcanasi y Chomin, Sí. que fueron derribadas en 2017 o por ahí que en el verano de 2016, no me Lo de acuerdo. Ondarreta ha sido Claro, Ondarreta criminal, terrible. Sí, ¿no? la que desapareció a lo del Hotel La Galería también, una noche Eso es. así Eso es. misteriosamente desapareció el Sí, edificio. la Villa Sobrino. Ujú. Y entonces, claro, lo de Ondarreta era tan sangrante para todo el mundo que pues aquello tenía que cambiar, ¿no? Entonces cogías un mapa de la ciudad y es que, oye, solo está protegido el centro de la ciudad, o sea, las casas de pisos. ¿Qué pasa con todo lo demás? San Sebastián históricamente ha sido una ciudad de vacaciones, de turismo, de la Belle Époque y de una tipología concreta de de esos años, pues precisamente son las villas históricas que conservamos y que no estaban protegidas prácticamente. Y eso, bueno, pues ha sido positivo el cambio a revisar el PPUC, pero bueno, sostenemos que no es suficiente. Está bien, pero hay que mejorar. Es que a nosotros nos llama la atención. Nosotros hemos tenido ahora una obra que la hemos entregado ahora, que era un caserío del siglo XVII en Igueldo. Tenía 0 grado de protección y había sido la cantera de Donosti, además, porque toda la piedra salía de allí. Entonces, claro, tú veías un caserío del siglo XVII, además, la técnico municipal decía, no, bórrame todas las ventanas de las fachadas y me rehacéis nuevas en tamaños estándares, con alturas estándares y tal. Le digo, pero que eso es una barbaridad lo que está. Luego al final entró un poco en razón enseñándole otros ejemplos, claro, que quedas en las ventanas en puntos irregulares, que no pasaba absolutamente nada, y al final accedieron, pero de primeras era, no, borráis lo que hay y volvéis a hacer las ventanitas, todas a la misma altura, iguales. Y le digo, pero estamos hablando de un edificio de 400 años, ¿eh? Y yo me quedaba de Pues cuadros. aprovecho A para darte la enhorabuena y las gracias, porque la verdad es que es muy importante que, menos mal que no, en este caso había unos profesionales que... Sí, no, tuvimos que discutir un poco, no mucho, luego al final, enseñándole fotografías, se dio cuenta que igual lo que estaban planteando era una barbaridad. Decía, no, como el código técnico que te exige una altura del alféizar, de no sé qué, de tal, y yo decía, pero es que una cosa es, déjame mantener las que hay donde estén, y luego abriré nuevas, porque evidentemente por habitabilidad tengo que abrir muchas más, porque los caseríos tienen muy pequeñitas y tal. Pero lo que hay, deja estarlo donde está. Oye, pues al principio el ayuntamiento que que arrasar esas ventanas y pues eso, pues hacer un portaventura. Ahora, un edificio no protegido, me imagino. Nada, cero, o sea, no tenía ninguna protección y ha sido la cantera de la ciudad durante mucho tiempo para muchos de los edificios que ahora están en el centro de la ciudad. Los caseríos son otra laguna importante. Ahora te hizo un trabajo muy importante pedimos la protección de 50 caseríos, ¿no? Y con carácter general también que todos los edificios anteriores a 1813, al incendio de la ciudad, que arrasa la ciudad, pues que tuviesen algún tipo de grado de protección, ¿no? Porque entendemos que, pues es un edificio de 400 años o del siglo XVII, pues que merece una aproximación con respeto y no con... Pero también desestimaron nuestra relación de los caseríos. Entonces, pues es otra laguna. Si las villas ya es difícil de percibir que tienen un valor, los caseríos todavía es más complicado que se perciba que aquello tiene un interés. Aquí pasa que, claro, San Sebastián ha sido muy famosa por su ensanche decimonónico, el ensanche Cortázar, que constituye lo que ahora es el centro de la ciudad, más o menos. Entonces, desde los años 70, cuando se hicieron las primeras medidas de protección, se tendió a proteger eso, el ensanche Cortázar. Entonces, había un montón de barrios periféricos donde están las villas y los caseríos, que quedaron fuera del catálogo, ¿no? Claro. Entonces pasa eso, pues en Iguel, donde están el mayor número de caseríos de la ciudad, en Alza también están la mayor parte de caseríos de la ciudad, pues todo eso, y las villas, pues quedó un poco fuera. Entonces ha sido a partir de un poco la presión ciudadana y a partir de revisiones recientes del catálogo como se han ido incorporando todos esos elementos que son interesantes, pero... Bueno, Miraconcha también han desaparecido todas, ¿no? Porque realmente toda esa primera línea fueron villas o edificios de menor altura, porque ahora ninguno baja de 6, 7 plantas. Y antes todo era más un estilo más de villa o edificio por lo menos de 2, 3 alturas. Sí. Y no queda, yo creo que ninguno. Lo que hemos perdido en los años 70, vale, es irreparable, se hizo fatal, pero joder, no sigamos por la misma senda, ¿no? Que tenemos tiempo para hacerlo. Oye, en 2017 hablabais de esa exposición, La ciudad que perdimos. Lo hicisteis como nos contabais, con ese espíritu de intentar concienciar un poquito a la gente, bueno, pues de la importancia que es el guardar el patrimonio. ¿Cómo fue la exposición? ¿Cómo se os ocurrió crear esta exposición? Supongo que tendréis ahí un trabajo, pues encima sí es sin ánimo de lucro, ya de la marinera, ¿no? No, esto salió porque era el primer año, se decidió montar, el gobierno vasco decidió montar una bienal de arquitectura en Donosti. Y fue el primer año que se hizo
Y bueno, pues no sé, concretamente fue... Fue muy emocionante, la verdad. Sí, fue el director de arquitectura de aquel momento, el director de vivienda, el que reunió a una serie de agentes de la ciudad y tal, y nos dijo, bueno, pues podéis montar algo y tal. Y surgió así un poco de forma improvisada, porque... Y la verdad es que funcionó muy bien porque estaba estructurada esa exposición por barrios y entonces era muy visual. Y entonces la gente de la ciudad pues podía, yo creo que iban con curiosidad, cada uno a ver un poco los edificios desaparecidos de su barrio. Entonces se contraponía el que habíamos perdido y el que había venido a sustituirle, ¿no? Entonces la verdad es que en casi todos los casos pues, lo que se veía es como una degradación, ¿no? Una evolución a peor, desgraciadamente, ¿no? Entonces, pues bueno. Sí, tampoco era solo un antes y un después. Intentamos dar un contexto del barrio, de la evolución histórica del barrio. También aportábamos los planos históricos del edificio que se había desaparecido. Había una investigación bastante importante en el archivo municipal. Y bueno, pues aportando esos datos y para que después se pudiera valorar esa evolución, ¿no? Y es verdad que muchas veces incluso hoy, ¿no? Pues han tirado no sé qué, bueno, pues no es para tanto. Han tirado no sé qué, no es para tanto. Pero cuando verlo todo junto... Ahí te das cuenta. Ahí de repente, pues aquí yo era... a mucha gente se le caía el mundo allí y, bueno, había que repartir clines prácticamente a la salida de la exposición, porque era abrumador. Una segunda parte. Sacamos un libro, una publicación, hacia que ponemos que se agotó y sí que pensamos en volver a sacar el libro cuando podamos, pero bueno, es difícil montar una exposición. Al final cuesta bastante dinero encontrar un local, entonces, bueno, pues necesita cierto apoyo institucional para llevarse a cabo. Muchas veces algunos nos decían, oye, esto debe ser permanente, en buscar un local y que esto esté para que se pueda visitar. Y sorprendía también, gratamente, que no solo era la gente mayor que ha conocido esos edificios, sino que gente joven se pasaba. Había un par de chicos que horas allí viendo uno tras otro todos esos edificios, ¿no? Y cómo era, pues, cómo era la ciudad antes, lo que hemos perdido y pues, cómo ha ido cambiando la ciudad. Bueno, es que al final siempre es ver un poquito donde tú vives, siempre te gusta saber cómo era cuando tú no estabas, cómo es cuando tú estás y bueno, ya no sabes cuando te vayas cómo te da, ¿no? Sí, no, vosotros ahora que además que sois un poco el azote del ayuntamiento con este tema, en el 2019 os dieron la medalla al mérito ciudadano, entonces claro, ¿cómo es que te den la medalla al mérito al que azotas? O sea, es un poco... Te da un premio que le estás dando caña. Sí, o sea, le estás dando caña a alguien que luego te premia además por darle caña. Eso de azotar, no sé, suena un poco bueno, fuerte, pero no, somos críticos con el gobierno municipal, sí. Es verdad, eso sí, y nosotros pues tenemos ese, como todas las asociaciones del patrimonio, ese componente de denuncia y que a veces no gusta, pero bueno, intentamos también hacer unas críticas que sean constructivas y sin ánimo, desde luego, de perjudicar personalmente a nadie, ¿no? Nosotros al final los responsables políticos pues van cambiando. Sí, y siempre nos prestamos a colaborar. O sea, nosotros no queremos desde la confrontación ir todo el rato quejándonos y haciendo como, o sea, ¿no? Primero también nos prestamos, ¿no? A colaborar a decir, esto elemento es valioso, consérvenlo y tal, pero nos encontramos muchas veces como contra un muro, ¿no? Aquello no termina de funcionar. Nos gustaría que hubiese más un diálogo o una interacción con las instituciones, con el ayuntamiento para que esto fuera efectivo, ¿no? La defensa del patrimonio y la protección, que lo perciben muchos ciudadanos, pues que fuera efectivo. Y lo de la medalla, pues... Sí, lo de la medalla a nosotros también nos sorprendió, pero bueno, al final es que tampoco deciden... o sea, la otorga el alcalde de San Sebastián, pero la otorga... Bueno, pero el ayuntamiento es el que pone los nominados, al final. Hace una selección. Hace una selección entre todos los grupos políticos. Nosotros, por ejemplo... muchas votaciones para verse obligados a decir, bueno, habrá que darle. ¿No? Pues supongo. ¿no? Tenemos mucha gente que nos apoya, la verdad. Y en estos 10 años yo quiero aprovechar para agradecer a la enorme cantidad de personas que nos animan, que nos ayudan, incluso que nos hacen aportaciones económicas, que nos dicen cosas bonitas. Bueno, es que nos pasa de todo. Y luego también hay otro sector reducido, haters, pero también existe, pues que no nos pueden ni ver. O sea, tenéis haters. Sí, en redes sociales tenéis haters. Tenemos haters en Instagram, ¿sí? sobre todo. Sí, Son los dueños de las villas o de los que quieren deshacerse de hoteles. Algunos, no, sí, bueno, bueno, lógico. Sí. Claro. Otros dicen, yo vivo aquí, yo quiero que esto se proteja, yo quiero que se conserve, yo quiero tal, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿No? Y pues, también esa otra parte es bonita. Y la medalla pues fue muy emocionante, porque yo creo que tú decías en la prensa en aquel momento, ¿no? Pues que era un poco el reconocimiento de ese trabajo, pues desde la humildad, ¿no? De ese reconocimiento pues a un
a unos ciudadanos que pues, trabajan por el bien de todos o intentando que se conserve pues, esa belleza o ese patrimonio que es de todos los donostiarras. Y bueno, pues en aquel momento estaba revisando el PPUC, nos pareció que era un buen momento para aceptar porque se habían hecho muchas cosas mal, pero se empezaba a hacer algunas cosas bien. Y luego también es curioso porque hay mucha gente que nos dice, oye, esa medalla la tenéis que devolver, pero por favor, ¿pero qué hacéis vosotros con eso? Si no, no puede ser que hayáis aceptado ese premio entre comillas y tal, porque no fatal, no resulta coherente con vuestra trayectoria. Bueno, hay opiniones para todos los gustos. Pero vamos a ver, porque tienes que devolver un premio que os has dado. Es que tiene que ver. Estamos hablando de un trabajo que estáis realizando, Sí, además ¿no? sin ánimo de lucro, ¿no? Sí, sabes que al final es un poco invertís Pues vuestro no tiempo sé, libre para hacer ya ese digo tipo de que historias, hay ¿no? opiniones para... Ya, bueno, que la gente sí. ¿no? Y sobre todo si sirviera para algo y dices, bueno, pues, devolvemos la medalla y pues tiene un eco social o tal, esto pues, es una catarsis, pero es que no va a pasar nada absolutamente. Entonces, pues bueno, al final ese reconocimiento también se agradece, ¿no? Está claro que es un reconocimiento por la labor. Oye, estamos hablando del ayuntamiento, claro, pero ¿cómo os lleváis con el resto de instituciones? Por ejemplo, Colegio de Arquitectos, Colegio de Aparejadores. ¿Se os ve también ahí un poco como amenaza de haber cuidado o...? Yo creo que concretamente con el Colegio de Arquitectos yo creo que venimos a completar un tipo de labor que ellos desempeñaron históricamente muy bien, pero yo detecto que en los últimos tiempos pues han hecho un poco dejación, me parece a mí. Esta labor de tipo de defensa humanística de su profesión, de la profesión de arquitecto, esta labor de difusión cultural, de sensibilización, pues yo creo que va a menos. Y entonces, pues las asociaciones ciudadanas, pues tendemos a suplir también con nuestras limitaciones y con nuestra falta de medios y como buenamente podemos, pues esa necesidad. Entonces yo creo que muchas veces nos perciben un poco, me da la sensación, un poco como con cierta sensación de intrusismo, ¿no? ¿Qué vienen estos a hablar de arquitectura? Que no son arquitectos, ¿no? Entonces, pues bueno, el patrimonio es de todos. El patrimonio no es solo de los especialistas ni es solo de los profesionales. Nosotros venimos a aportar ese punto de vista. Yo creo que todos los ciudadanos estamos legitimados para opinar sobre patrimonio y bueno, pues ese es un poco nuestro punto de vista y nuestra aportación. Por otra parte, nosotros intentamos defender el patrimonio con unos criterios que yo creo que están bastante fundamentados. En muchos casos, simplemente lo que hacemos es pues retomar propuestas de protección que han sido defendidas o por el Gobierno vasco o por la Diputación Foral de Guipúzcoa. Véase el caso de los cuarteles de Loyola o la Estación del Norte, que eran elementos que muy polémicos, algunos dicen no debe conservarse, no lo deben tal. Nosotros lo que hacemos es pedir lo mismo que ha hecho la Dirección de Cultura del Gobierno vasco y de la Diputación de Guipúzcoa, que es que esos elementos permanezcan en el catálogo de edificios protegidos de San Sebastián. Pues bueno, yo creo, pues, en definitiva es eso, ¿no? Con el Colegio de Arquitectos no tenemos un diálogo especialmente fluido. En su momento ellos consideraron que había sobreprotección y entonces pues nosotros tenemos un poco la visión contraria, ¿no? Es verdad que los arquitectos pues tienen unos intereses de tipo económico, es un colegio profesional. Que nosotros no tenemos, bueno, pues lógicamente todo eso es muy defendible. Nosotros tenemos otra óptica que es un poco más la del interés más amplio, más general, pero... Hemos tenido un trato con el Colegio de Decoradores cuando había temas pues, de comercios o así, donde bueno, pues hemos tenido un diálogo bastante bueno. Pues todos esos interiores, todos esos elementos que muchas veces están protegidos y dependen pues, de la sensibilidad o del interés de la persona que vaya a intervenir. Y bastante bien. Y bueno, pues con el Departamento de Cultura de Diputación mantenemos también reuniones cuando hay temas específicos. Al Gobierno vasco, pues sobre todo, les hacemos peticiones, ¿no? Cuando hay que declarar algo como monumento, hacemos una solicitud, pues en el caso de Tolosa, de la Villa del Sagrado Corazón, que ya está en sus propios inventarios. Y bueno, pues es un poco nuestra relación con las instituciones. En el Parlamento vasco también hemos acudido en alguna otra ocasión. Con motivo de la preparación de la actual Ley de Patrimonio Cultural del País Vasco, también para defender el edificio Bellas Artes. Bueno, pues como asociación que somos, pues tenemos contacto un poco con todo el mundo y con partidos políticos de todos los colores. Quiero decir que es la labor que nos corresponde hacer. Eso está claro. Así que, ¿Es diferente tratar con unos o con otros?
en cuanto a colores, o todos, No. a nivel de patrimonio, todos van un poco en la misma línea. Es mucho más fácil con la oposición que con Hombre, los partidos que evidente, gobiernan. juegas Eso de siempre. papel, juegas de papel. Pero lo demás, pues con todos igual. Yo creo que siempre nos reciben con atención y en eso no tenemos ninguna queja. Al revés, yo creo que escuchan con nuestra Sí, es muy punto de agradecer. vista y siempre nos va muy bien. Oye, ¿cómo es vuestro día a día? Porque, claro, estábamos hablando de, habéis hecho muchos inventarios de patrimonio, ¿no? O sea, de las villas, lo que estábamos hablando, edificios. Claro, pero esto, decimos, es una asociación sin ánimo de lucro, con lo cual trabajáis en vuestro tiempo libre y estáis catalogando 300 y pico villas, creo que a ojo de mapa o, claro, máquina, porque una cosa que hacéis vosotros mucho y que yo lo noto porque recibo las notas de prensa es que mostráis mucho material gráfico. Es decir, hay un trabajo de fotografía, De archivo, porque claro, mucha imagen ¿cómo es el también día a de día archivo. de la asociación? Nada, pues nosotros intentamos, es verdad que la mayor parte de los trabajos que hacemos son absolutamente gratuitos. Es decir, que nosotros no percibimos ningún tipo de retribución por desarrollar nuestra labor ordinaria. Es verdad que puntualmente hemos recibido encargos de la administración para desarrollar algunos informes, catálogos, etcétera, pero es lo menos. Y todo este trabajo que hacemos de denuncia y de documentación y tal, pues lo hacemos pues porque sentimos que esa necesidad. Claro, pero eso os lleva un tiempo y sí. lo que decís, investigar los archivos municipales o cualquier otro tipo de archivos lleva tiempo. Sí, y luego hacemos un montón de alegaciones, ¿eh? Cuando hay documentos de planeamiento, cuando hay documentos que están en fase de aprobación inicial, nosotros aportamos nuestro punto de vista, que a veces se tiene en consideración, a veces no. Bueno, Estudios de detalle. Pues de todo. Ahí ponemos denuncias, ponemos alegaciones, hacemos recursos, bueno, un poco hasta donde llegamos, ¿no? Pero sí, eso es así. Y luego, pues cuando se derriba algún elemento, pues siempre nos enteramos porque alguien nos avisa siempre y intentamos ir a documentarlo. Porque nos parece que es importante tener imágenes previas y también del momento de la demolición, porque eso es una herramienta de denuncia que nosotros difundimos en las redes sociales. Cuando vemos que hay un elemento valioso que desaparece, pues vamos a fotografiar los derribos y a sacar vídeos, etcétera. Y luego elaboramos esas notas de prensa. ¿Para qué? Pues para que haya una toma de conciencia, para que haya una difusión a la sociedad, para que los ciudadanos de San Sebastián sean conscientes de lo que está ocurriendo en la ciudad, de cómo se pierden elementos de valor y bueno, pues ese es un poco nuestro día a día, ¿verdad? Tampoco denunciamos que a veces parece que estamos cada día con cada edificio, o sea, ocurren muchísimas horas en la ciudad, pero... No, hacéis mucho trabajo de inventariado también, ¿no? Sí, también, pero bueno, que no es que denunciemos cada obra, ni cada derribo, ni que vayamos a todos, no, o sea, hay edificios que no tienen interés, nosotros nos centramos precisamente en los que creemos que tienen interés, son valiosos y merece la pena, pues, se tenían que haber preservado o denunciamos su derribo, ¿no? Entonces hay como unos temas de fondo donde pues sí, hemos investigado pues a los trachos de jardines, hicimos el trabajo de Puente María Cristina también para su restauración, el de las villas. Entonces hay como unos temas de fondo que nos han interesado durante mucho tiempo y hemos hecho trabajo de archivo, de ir fotografiando las villas y un montón de cosas. Y luego pues nos movemos muchas veces por emergencias, ¿no? Pues eso, cuando nos enteramos que están derribando tal edificio o que lo van a derribar, pues hacer unas fotografías, documentarnos cuándo se construyó esto, hacer fotos de detalle y luego pues cuando se derriba también intentar estar. Lo mismo que está pasando en Donosti, veis que está ocurriendo en otras ciudades españolas o todas. europeas, o sea, en todo está pasando. Todas. O sea, que decir que es generalizado Sí, un poco. se podría hacer la ciudad que perdimos, pero de todas. de todas las poblaciones. Sí, Entonces, pero en Donosti especialmente, ¿no? La presión inmobiliaria es brutal aquí en San Sebastián con el tema de los Sí, pero lo que hoteles, comentábamos, 45 así años. que está el metro cuadrado, Claro. lo valioso que es para el turismo y tal, quizás eso está acelerando todavía más esa destrucción, ¿no? Es que yo creo que vosotros habéis nacido con la explosión turística. Sí. Una vez acabado el terrorismo Eso, en Donosti, los 10 la años, explosión eso turística es. que se decía va a llegar, ha llegado y ha llegado a unos niveles que yo no sé si se ha llegado a frenar por parte de las instituciones, ¿no? No. O más que frenar, que yo no creo que sea la palabra, sino más bien controlar de alguna forma, ¿no? Sí. Porque a mí frenar, limitar,
son palabras que igual en un momento dado decir, bueno, ahí hay también una parte empresaria y una parte de beneficio económico para la ciudad, una ciudad que lógicamente pues tiene un paro técnico, ¿no? Incluso menos, creo que estaba en el 8%, me parece, si mal no recuerdo, o bueno, ya anda entre el 8 y el 12, es una cosa muy asimilable para una sociedad. Claro, y muchos de ellos es pagando una factura, y esa factura es pues abrirte al turismo, claro, pero en esa factura también incluyes lo que estamos viendo con el patrimonio y estos hoteles. Sí, yo aprovecho para decir que nosotros no estamos en contra del turismo, como a veces se nos achaca, pero sí que estamos en contra de esas consecuencias negativas que tiene el turismo sobre respecto al patrimonio en este caso, ¿no? Pues el hotel nuevo pues, se ha hecho fatal, es que no se puede haber hecho peor, o el derribo de la iglesia del Hotel Catalonia, o el hotel pues vemos que en otras ciudades quizá con una protección mayor, una protección legal de esos elementos, pues un palacete en Sevilla, pues el patio está protegido tal y se puede adaptar esos edificios a usos hoteleros que muchas veces son compatibles, incluso son más positivos que hacer un bloque de viviendas, ¿no? Pero se tiene que hacer bien. Y luego que la normativa sea para todos, porque es verdad que hay una tendencia que a los grandes inversores que vienen de fuera y tal, se les trata con una vara de medir y más generosa, vamos a decirlo, a las promotoras que montan hoteles de lujo, y en cambio a los ciudadanos de aquí pues parece que se nos se nos mira con una lupa un poco más estricta y se nos exige más, ¿no? Pues creo que antes hemos hablado de esta idea también, pero yo creo que es algo que se percibe y que la normativa sea igual para todos. Ahora, por ejemplo, cuando hablabas de lo del ayuntamiento, sí que hubo como una especie de moratoria de hoteles, que creo que está a punto de acabar, y van a cambiar el plan general para limitar esos usos hoteleros en algunas zonas de la ciudad, pero han exceptuado las villas, los conventos, y me parece que no sé si todos los edificios protegidos con carácter general. Entonces, bueno, esto al final deja la normativa muy abierta, ¿no? El tema de los conventos ha sido algo sorprendente, ¿no? La iglesia en general. Sí, la iglesia. De repente los conventos han vendido. Sí, el de la calle San Martín, por ejemplo. Las Siervas, el Convent Garden que reparadora, Santa Teresa en la parte vieja, de repente las monjas salesas, como que ¿no? Pues cada vez quedaban menos pobres. Por ejemplo, cuando hicimos la exposición de la ciudad que perdimos, era en el antiguo convento de Santa Teresa, y pues, creo que un par de veces tuvimos a las monjas que vinieron a visitar lo que había sido su casa, ¿no? El claustro, y estaban muy ilusionadas por ver otra vez aquello antes de marcharse. Entonces, ¿qué solución le veis a ese tipo de edificios? Porque es verdad que cada vez la Iglesia Católica tiene menos seguidores aquí, su patrimonio es descomunal en todo el estado, pero claro, se está quedando en desuso. Hombre, siempre total. Dices, joder, lo que está ocupando esta iglesia, pues imagínate. El mismo seminario, el mismo seminario, que es un edificio de brutal, miles y brutal, miles de metros cuadrados, que bueno, se está utilizando para otros usos, se alquila partes y tal, pero claro, el problema es que al final las iglesias, conventos, seminarios y tal se están quedando vacíos. Entonces, es claro, un problemón. ¿Qué se hace con eso? Porque si no lo conviertes en un hotel, ¿qué más usos le das? Salvo convertirlo en casas o no sé, comercial. Es que ¿qué haces con un edificio de esas características? O sea, todo museos no puedes hacer. No, nos vale cualquier uso que sea respetuoso con los valores culturales o patrimoniales del edificio. Entonces, se puede hacer, yo creo que esto bastante bien. Yo creo que en otros países de Europa, o cruzando la frontera, tú vas a Biarritz y ahí hay un montón de villas que están protegidas, están subdivididas en pisos o bueno, otras cosas, otro tipo de edificios, y se conserva la escalera, se conserva todos los elementos que tiene ese edificio. O sea, se puede hacer de manera distinta que vaciando por completo los edificios, tirando toda la basura, y bueno, yo creo que hay maneras de proceder más respetuosas con estos edificios. Pueden ser iglesias o villas o... Si lo tienes Donosti te prohíbe segregaciones. Hay barrios enteros que tienen prohibido. Igeldo, por ejemplo, tiene prohibidas las segregaciones de edificios. Entonces, claro, si tienes una villa, o la utilizas como una villa, que además algunas ya tienen un tamaño considerable, o no puedes hacer nada más, porque tampoco puedes poner un uso hotelero, no puedes subdividirla. Entonces, claro, luego el propio ayuntamiento también pone sus trabas, porque hay barrios enteros que tienen prohibida la segregación. Yo eso no lo sabía. Sí, Igeldo tiene prohibido, además con el lío aquel de la independencia y todo eso, Donosti dijo, no se segrega nada más. ¿Por qué? Pues porque había entre casas de tamaños grandes y villas de tamaño grande, que claro, su única solución es subdividir. Pero claro, si tú sigues subdividiendo, Donosti hizo los números y dijo, es que van a acabar llegando a los valores que necesitan para poder votar una independencia. Entonces, yo creo que ahí Donosti se echó un poquito para atrás y entonces ha cogido zonas enteras y ha dicho, prohibida la segregación. Sin ninguna otra información. Prohibida la segregación. ¿Por qué? Pues, bueno, en el caso de Igeldo es por eso. Y en otras zonas, me imagino, pues para que no se puedan subdividir los edificios.
Otro internamente. barrio interesante es el de Alza, que tiene patrimonio industrial. En Sí. este caso, pues uno de los elementos más destacados es Oxigraf. Entonces ahora Sí, iba es verdad. un plan nuevo, el Zardoya Otis, y entonces, pues bueno, hace poco estuvimos en una reunión de esas informativa que hacen para la población y, pues bueno, no se está hablando mucho, pero Oxigraf va a desaparecer, lo van a derribar, y precisamente lo que reclaman los vecinos es más zonas verdes, más equipamiento público, ¿no? Entonces, Oxigraf es una nave industrial gigantesca que se podría dedicar a cualquier tipo de uso, ¿no? Que se fuese compatible con sus valores, ¿no? No es todo derribar y hacer un bloque, y que no es precisamente además lo que reclamaban los vecinos. Quería apuntar eso. La mayor destrucción. ¿Cuál ha sido la mayor Para vosotros. destrucción para vosotros de Donosti? Bueno, históricamente en el imaginario colectivo todo el mundo está con el Cursal, ¿no? Dices, "Oh, haber perdido el Cursal", y yo creo que eso está en el imaginario colectivo de todo el mundo. Pero ha habido Yo creo que eso es muchísimos. insuperable, lo del Cursal. A mí el cambio más brutal que se hizo un horror es el edificio que hace vértice en la esquina de Miracruz Miracruz, 19. el de la torre. Bien. Aquel cuando se derribó y han hecho el engendro ese en gris clarito y gris antracita, bueno, blanco y antracita, es un horror, que además me acuerdo una vez en redes sociales que me salió, pues... Bueno, salió información, además era a nivel nacional y me sorprendió encontrarme ese edificio de un poco de las mayores aberraciones que se habían hecho, y una justo era ese edificio, de ser un edificio espectacular, a de repente la mierda, la mierda que se hizo después. Ha sido elegido el edificio más feo de España. Sí, Por un O sea, arquitecto, sí. Eso, sí. Ese es un ranking que también es llamativo, ¿no? no. El más feo de Horroroso. España. Y luego las luces ahí en los balcones, luces de 4 pesetas de plástico, esos plafones así puestos, no sé. Yo nunca llegué a entender cómo se pudo hacer ese Es que edificio. estropea toda la visual de la calle Miracruz, Sí. que es un edificio telón de fondo, que además cuando se construye, cuando lo construyeron los Fumadores Los Ríos, que es uno de los coautores del casino, unos arquitectos de Gran Casino y actual ayuntamiento, pues lo hace cuando está rodeado como de caseríos y casas bajas, con esa idea ya de que la ciudad se va a expandir, de que Gros va a ser un barrio nuevo, esa idea de boulevard parisino, un edificio fantástico, ¿no? Que era de ladrillo, era de piedra, unos sillares gigantescos. Pues ¿qué pasa? Que ese edificio estaba en el catálogo del plan general, pero no estaba en el PEPUC. Ya. Entonces luego pues con algunas argumentaciones de no, es que en el plano solo aparece una fachada, entonces todo el edificio no es de Morales, entonces bueno, total vamos a tirarlo, no vale nada, ¿no? Y por eso ha sido una cagada impresionante. Es más reciente en el tiempo que el Cursal, por eso Sí. está más como en el imaginario. Sí, yo me acuerdo del Cursal, el Sí. agujero que quedó Sí, 25 durante años. muchísimos Sí, años, que yo lo veía desde el autobús cuando pasabas allí, cuando todavía no teníamos la playa de la Zurriola que tenemos ahora, que era, no sé si os acordáis, Sí, una sí, playita sí. pequeñita, una entrada más que una playa, ¿no? Y aquello sí que era una brecha, o decíais, una herida en la ciudad que estuvo muchos años hasta que al 25 final, años, sí, algo sí, así, hasta estuvo. al final Luego hubo se un parking, decidió ¿no? Un montar. parking de superficie, hubo una época que se aparcaban coches en el solar aquel. Yo es que he conocido una agujero. Yo fotos he visto conocido el claro, agujero. yo no recuerdo, pero yo he visto fotos, un solar con coches, una temporada. Hay personas que piensan que el Cursal, el edificio de Moneo, vino a sustituir al Cursal antiguo de los años 20 y se echan las manos a la cabeza y es como, no, o sea, hubo un periodo intermedio Que no donde hubo nada. había un agujero, aquí había que Y luego solucionarlo. otras pérdidas que son cada vez pesan más y que son relativamente recientes son los mercados. Yo creo que los mercados tradicionales que había en San Sebastián, el mercado de San Martín, el mercado de la Brecha, yo creo que hay muchísima gente de la ciudad que han pasado 20 años y que ya en su momento a lo mejor no se percibió con esta intensidad, pero ahora todo el mundo está de acuerdo en que aquello fue una decisión equivocada. Hombre, Y que sobre fue todo una la pérdida. brecha. La brecha ha sido un marear a la ciudad brutal. Sí, Porque además todo lo que se ha hecho no ha tenido el edificio éxito que tampoco. llamaban el Cánovas, no sé si os acordáis, que era el mamotreto sí, en medio, sí. que nadie sabía para qué funcionaba, que era la pasarela entre, digamos, la parte del mercado Sí. delantero, ¿no? Sí, aquel que era el cubo. centro comercial, a lo que era el mercado, ¿no? Aquello era, no sé, pues era un pasillo con una sala que se supone que iban a hacer exposiciones Se suponía, sí, pero y al final nada de nada. sí. Y ahora seguimos un poco lo mismo, ¿no? Que está en una indefinición permanente, la brecha sigue Y todo eso en proceso. con dinero de todos nosotros, claro. Claro, y teníamos esos mercados tradicionales que eran tan fantásticos y Para mí San Martín es terrible, que haya desaparecido el edificio por completo. Mira, después la ciudad que perdimos, hicimos una segunda exposición con el mismo tema, la ciudad que perdimos, en Oquendo, en la Casa de Cultura, y llevamos uno de los arcos metálicos originales del mercado de San Martín, que se conservaban ahí en alza en un campo, pues para que la gente lo viera, ¿no? De cerca, que yo era una cosa fantástica. Y bueno, aquel edificio desapareció por completo. Al final, para hacer el parking o lo que fuera, las razones, y bueno, eso también es bastante, no sé, es como un ovni que aterrizaba ahí en medio del ensanche.
¿Qué destacaríais del patrimonio de Donosti? Para ir terminando. Bueno, pues San Sebastián se ha llamado siempre la Bella Aso, ¿no? Sí. Entonces, pues esa belleza... El Petit Paris. Eso es, aparte de ser una belleza por el marco natural, también lo es por su entorno construido, ¿no? Entonces, un poco están empezando a sonar las voces de alarma y la gente empieza a cuestionarse si va a poder seguir llamándose la Bella Aso o si ese calificativo todavía corresponde con la realidad. Entonces, está este libro, La España Fea, que dedica un capítulo a San Sebastián, que salió hace un par de años, donde se cuestiona precisamente si San Sebastián sigue siendo una ciudad bella. Entonces, bueno, cuando empiezan ya a aparecer en libros este tipo de preguntas, yo creo que es momento de preocuparse. y San Sebastián, yo creo que sigue siendo bella, pero merece cuidarse un poco más. Y lo que tiene San Sebastián, que le distingue de otro tipo de ciudades, es que todo su patrimonio, prácticamente todo, es de los siglos XIX y XX. Es una ciudad moderna comparada con las demás. Y eso no la hace menos atractiva ni menos valiosa desde el punto de vista patrimonial. Simplemente tenemos un patrimonio pues distinto. ¿Qué pasa? Que como no tiene el aura o el prestigio de la antigüedad, pues a veces cuesta más reconocer ese patrimonio, ¿no? Porque es más reciente, pero es un poco la dificultad que tenemos. Pero es muy atractivo, la verdad es que tenemos un poco de todo. Además tenemos un conjunto, la parte vieja es un conjunto urbano neoclásico fantástico, muy unitario, muy homogéneo, muy bien conservado en sus características. Luego tenemos el ensanche Cortázar, que es también otra joya del urbanismo a nivel nacional. Bueno, tenemos en la periferia las villas, los caseríos. Bueno, es un patrimonio muy diverso, y para la ciudad pequeñita que somos, yo creo que podemos considerarnos afortunados. Sí, por aquí llegaron, fue una ciudad pionera en muchas ocasiones. Por ejemplo, pues el Gran Casino también inaugura un tipo de arquitectura nueva, porque hasta entonces era como más burguesa, contenida, neoclásica, como la Plaza Guipúzcoa, que también es fantástica. Pero también tenemos pues el Gran Casino, ¿no? Ya es la cerámica, es otro tipo de arquitectura, ¿no? La Belle Époque, los nuevos inventos que llegaron aquí, pues el fenómeno balneario, la perla del océano, bueno, pues, y bueno, eso al final se traduce también en la arquitectura de las villas, que son fantásticas. San Sebastián fue la ciudad del veraneo durante prácticamente 50 años a nivel nacional. Pero ahora vuelve a ser el veraneo, no aristocrático, pero también hay que decir, bueno, el turismo que viene no es un turismo de mochila precisamente, ¿no? Y esperemos que siga así. Bueno, pues Eneco, Alberto, gracias por estar con nosotros, por venir, por compartir con nosotros vuestra experiencia de estos 10 primeros años, que esperemos que se siga trabajando. El futuro lo veis igual, ¿no? Seguir protegiendo al máximo todo lo que se pueda y más, ¿no? Hay carrete para rato. Porque fíjate cómo ha evolucionado la ciudad en 10 años, porque pensáis que va a evolucionar a este ritmo los próximos 10. Vamos a ser optimistas. ¿O esto se frena un poco? Yo creo que vamos a ir mejorando, y yo creo que el crecimiento ilimitado y sostenido del tiempo, o sea, eso es imposible. Yo creo que va a haber que... no lo sé. Frenar, no sé. Pues antes de acabar, lo que sí nos gustaría es que os llevarais un recuerdo de realitaconexito.com para que, bueno, mientras estéis contemplando la maravilla arquitectónica de Donosti e intentando protegerla, pues os estéis tomando un cafecito, un té o lo que queráis. Y podemos brindar también. Eso es, y brindamos todos juntos. Gracias, chicos. Brindamos por esos 10 años de Áncora y que sean 10 años más. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y a vosotros recordaros que si queréis estar al día, lo que tenéis que hacer es ir a nuestra página web, realitaconexito.com, y simplemente con vuestro nombre y vuestro correo electrónico daros de alta en nuestro boletín. Un boletín que recibirás toda la información sobre el mundo de la construcción, la rehabilitación energética, la digitalización y mucho más, la sostenibilidad también, que no nos olvidamos de ello. Borja, nos encontramos en el próximo capítulo y a vosotros os digo lo mismo, aquí estaremos. Adiós.